para hoy quiero compartir el tema simplemente Jesucristo. Ese es el tema, el título, Jesucristo. Y vamos a ver a la persona de Jesucristo única y exclusivamente en el libro de Hebreos, lo que Hebreos, nos enseña acerca de Jesucristo. Para mí fue muy impresionante estar escarbando en este hermoso libro. En primer lugar, vemos que el apóstol aquí dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Quizás tú te preguntas, ¿cómo el autor de la fe? Dios el Hijo le creyó a Dios el Padre. Y cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, en varias ocasiones le dijo a los 12, a los discípulos, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, no había nadie allí para ver aquello. Absolutamente nadie. Las mujeres que llegaron un tiempo después subieron al monte para ungir el cuerpo de un hombre muerto, de un Jesucristo muerto. ¿Cuál fue la sorpresa cuando se pregunta en camino a la tumba? Dicen, ¿quién nos removerá la piedra? Porque aquella piedra era muy grande. Solo hombres fuertes podían moverla. Es curioso que a las mujeres se les haya ido ese detalle, que las mujeres son muy meticulosas. No así muchos hombres. Pero sin embargo, Cristo dijo que Él siempre dijo que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Muchas veces lo dijo. Y lo cumplió. Lo cumplió. Así que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Hebreo nos enseña que Cristo es el creador del mundo. Allí en Hebreo capítulo 1. Hoy no nos vamos a salir de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 y 2. Observemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que vemos que la persona de Jesucristo no encarnada estuvo presente en la creación del mundo. Y por Él Dios lo creó. Y por Él subsisten todas las cosas, como dice aquí el autor. Pero como este versículo nos dice a nosotros, que estaba leyendo yo en Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador de la fe. Eso me hizo pensar a mí, consumador de la fe, en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la salvación del hombre. Y veamos, por favor, en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Observemos cosas interesantes. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, que dice, qué interesante, el autor de la salvación de ellos. Así que con justa razón el apóstol nos escribe en capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él vino a darnos la salvación. Él es el autor. Por siglos se ha engañado a la humanidad. Y comparando a muchas personas,
o seres humanos común y corriente como tú y yo con Cristo. Pero sin embargo, la salvación, dice el apóstol, que la autoría de la salvación la tiene Cristo. Él es el autor de nuestra fe. Amén. Capítulo 5, Hebreos 5, por favor, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna, ¿qué dice? Salvación. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En primer lugar, este versículo es muy interesante, porque dice que Cristo es el autor de la salvación. Pero noten, hay una palabra clave allí. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de, ¿qué dice? Eterna salvación. ¿Cuánta gente, cuántos pastores hay en el mundo hoy que no están haciendo esto? Que le enseñan a la gente que si la gente comete un pecado, pierde la salvación. Aquí estamos hablando de un libro que se está enseñándoles a los hebreos. Dios mismo, preocupado por su nación, le enseña que la salvación de Cristo es una salvación eterna, que no se puede perder, por ningún motivo. Cuando uno peca, lo que pierde es la relación con Dios. Lo que pierde es el gozo de la salvación, como dice David. Pero la salvación no se pierde si el hombre ha obtenido la salvación por gracia y fe en la persona de Jesucristo. Y hay otra cosa curiosa en este versículo también. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es un versículo muy interesante ese. Porque hoy en día hay mucha gente que no quiere obedecer al Señor Jesucristo. El libro de los Hechos dice que Dios nos ha provisto de la salvación. Que la salvación es un mandato para el hombre. Y aquí el hombre o mujer, no importa raza, no importa color, no importa condición social, ni religiosa, ni económica, ni nada. Si el hombre cree en Cristo y le obedece a Él, va a ser salvo. Pero mucha gente está poniendo su confianza en cosas, en imágenes, en personas, en milagros, en cosas extrañas, pero no ha puesto su confianza en Cristo, obedeciendo el mandato de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, en el libro de San Juan, tiene vida eterna, como dice la Biblia. Así que, interesante. Jesucristo, entonces, es el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él fue quien caminó cargando su cruz y llegó a ser crucificado. Y es Él quien da la salvación. Por obra y gracia de Dios, como aquel hombre que estaba al lado crucificado de Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Porque Cristo sabía que los tres tenían que morir antes de ponerse el sol. Jesucristo le dio salvación. Ese hombre no hizo ninguna obra. Y un día le veremos. Porque estará en el cielo. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo. La fe. Cristo es el autor de la fe. Y pasamos nosotros por el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde hay una serie de nombres de hombres y mujeres que creyeron a Dios por fe desde la antigüedad. Porque el hombre siempre se ha salvado a través de toda la historia por fe y no por obras. Siempre. Desde un principio, el hombre se puede salvar en la Biblia poniendo la fe en Dios. Interesante. En el capítulo 11 del libro de Hebreos
yo encontré nueve nombres de los cuales creyeron por fe, en el capítulo 11. Y dice, en el versículo 4, por la fe Abel. En el versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe Sara. Versículo 20, por la fe Isaac. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Y versículo 31, por la fe Rahab. Dice por la fe y da el nombre. Es cierto que al final hay uno que pasé mucho tiempo hablando y ¿qué más digo? Y nombra a muchos, pero no aparece la palabra fe, aunque tenían fe, aunque fueron hombres y mujeres de fe. Así que Cristo es el autor de la fe. Y es curioso porque de aquí el primer nombre que encontramos es Abel. Y Abel es uno de los primeros personajes después de Adán y Eva. Nace Caín, luego Abel. Y Abel creyó y actuó como Dios dijo. Y por eso que es mencionado aquí y es reconocido. También vemos mujeres mencionadas. Y vemos a esta mujer que ni siquiera era hebrea, Rahab. Vivía en Jericó. Pero creyó al testimonio de los dos espías que había. Es curioso. Y creyó por fe y fue salvada ella y toda su familia. Por creer. Siempre la salvación en el pasado, en el presente y en el futuro será por fe. Los pocos que hacen a salvar para la tribulación lo van a hacer por fe, no por obra. Así que el hombre que cree en Cristo, dice la Biblia, será salvo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 38. Veamos. Hebreos 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Mucho la Biblia habla de hombres justos, como Noé. La Biblia dice que Noé fue el único justo en toda la faz de la tierra en esa época. Era justo. Así que, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará en mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se fijan? Para poder salvar el alma hay que creer. ¿Creer en quién? En Cristo. Creer en Cristo. La salvación está en Cristo, en este libro de los Hebreos. Y es curioso, porque Dios a propósito escribió este libro y lo incluyó en el Nuevo Testamento para que algún día los judíos, tarde o temprano, puedan abrir y ver que este libro fue enseñado para los hebreos, que en el Nuevo Testamento Dios también los incluyó y que Dios tiene interés en ellos. Interesante, les ofrece la salvación por fe a los hebreos. Jesucristo entonces, hemos visto que es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es quien sufrió la cruz. Dice Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué Cristo habrá sufrido la cruz? Porque tú y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Muchas veces el hombre quiere hacer cosas y no entiende que la salvación y las cosas divinas todo es por fe. El hombre quiere hacer cosas. Pero en toda la Biblia notamos que el hacer cosas no nos salva.
El hacer cosas vienen después de la salvación para demostrar de que yo soy un hijo o hija de Dios. Antes de la salvación las obras no nos sirven. Entonces, Jesucristo es quien sufrió la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por nosotros. Cristo murió por nosotros, no por Él mismo, porque Él nunca hizo pecado. Y la Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios. Él nunca pecó. Y como tenía un cuerpo entero, completamente entero, sin pecado, Dios lo envió a la tierra para tomar tu lugar y mi lugar, para poder llevar al hombre a Dios. Porque Dios de un inicio, cuando creó a Adán y Eva, Él siempre quiso tener comunión con el hombre. Y la tuvo, hasta que aparece el diablo y hace todo el desastre que nosotros ya conocemos. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice aquí, en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Cristo murió por nosotros. Aunque aquí está hablando para los hebreos, la salvación a ellos, a los hebreos, también nos llega a nosotros, de acuerdo a todos los otros libros que nos hablan del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo? No solamente por nosotros, sino que Él murió para limpiar nuestras conciencias. ¿Saben que la conciencia del hombre es eterna? Aún en los pecadores. Me viene a la mente cuando el rico muere y habla con Abraham. Él se acordó, estando en el infierno, se acordó que tenía 5 hermanos más. Que por favor alguien vaya a la casa de ellos para que le hablen de Cristo. El hombre se acordó. La conciencia, que la Biblia le llama el gusano, que nunca muere. El hombre se va a recordar todas las veces que alguien le predicó, todas las veces que un cristiano le habló, y él siempre rechazó. Es triste, pero es una gran verdad. Así va a ser en aquel entonces, para limpiar nuestra conciencia. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, 9-14. Veamos por favor, 9-14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que Cristo, con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario y sin pecado, nos va a limpiar. Y Dios lo va a hacer así. Muchas veces nosotros no pensamos y no entendemos en nuestra mente cómo una sangre roja puede dejar completamente blanco. Y eso aparece muchas veces en la Escritura. Muchas veces aparece. Dios va a limpiar la conciencia del hombre. El hombre siempre tiene conciencia. Generalmente la conciencia sale a la luz cuando el hombre está agonizando. Y muchas personas han dicho, yo quiero confesarme antes de morir. Quiero contarle a mis familiares o amigos que yo he ofendido. Y envié a buscar la conciencia. Interesante. He conocido varias personas que están por morir, pero no se mueren porque quieren ver a ciertos parientes, los envían a buscar de último momento. Conseguir un vuelo en avión es complicado en último momento, y cuando la
la persona que está muriendo ve aquello, se muere en paz. Quiero morirme en paz, muchos dicen. La conciencia del ser humano nunca muere. Pero Cristo va a limpiar al creyente su conciencia. Así que el creyente va a llegar al cielo con una conciencia limpia, como la conciencia de un bebé. Así vamos a quedar. Pero el incrédulo va con su conciencia completa, como cuando murió. ¿Por qué murió Cristo entonces? Cristo murió para poder salvarnos a nosotros. En el capítulo 7, versículo 25, observemos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjense otra vez esa palabra interesante. ¿Cómo salva Dios? Perpetuo. ¿Y qué significa perpetuo? Perpetuamente, que es para siempre. Que es para siempre. Hoy casi no encontramos algo perpetuo. Cuando yo era niño y murieron unos familiares, decían, sí, yo tengo un lugar donde voy a morir, que es perpetuo. Y recuerdo los antepasados de mi mamá, cuando enterramos ahí a la mamá de ella, mi abuelita. Perpetuo. Nadie más usará ese lugar. Ahora los cementerios son un comercio, no es perpetuo. Si tú no pagas, te sacan los huesitos y se los venden a otro. Pero la salvación que Cristo da es perpetua. Por eso aquí dice perpetuamente. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo nos da una vida eterna. Él salva el alma del pecador arrepentido, la salva perpetuamente de por vida. Que no se pierde la salvación. No entiendo cómo muchos predicadores de la Biblia le dicen a su gente que la salvación se pierde. Y mantienen a la gente asustada. Y mantienen a los feligreses caminando por una cuerda floja. Si te caes de la cuerda, vas a perder la salvación. Y van cada domingo nuevamente a la iglesia a buscar la salvación. Y la Escritura dice todo lo contrario. Gracias a Dios por ello. Así que la salvación es perpetua. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El autor y consumador de la fe. ¿Quién es Jesucristo? El que sufrió la cruz, según Hebreos 12:2. El que sufrió la cruz. Nadie más lo ha hecho. Hay muchos hombres que se han crucificado a sí mismos. ¿Serán perdonados sus pecados? No. ¿Por qué? Porque su sangre está contaminada. Su vida está contaminada. Jesucristo es el que se sentó a la diestra de Dios. Nos enseña el libro de Hebreos. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuándo Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios? ¿Cuándo? Cuando Él terminó la obra redentora, subió al cielo, llegó donde el Padre, mostró sus huellas en sus manos, en sus pies, en su frente, en su costado, se sentó. ¿Por qué Cristo se sentó? Interesante. Vamos a mirar la Biblia, por favor. Capítulo 1, versículo 13. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles dijo eso? ¿A cuántos? A ninguno. A ningún ángel. Solo a Cristo. Y sigue la pregunta, ¿hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel, menos a un ser humano, se le dijo eso. Siéntate a mi diestra. A nadie. Solo al Señor Jesucristo. En su Biblia, por favor, capítulo 1 y en el versículo 13.
Dice, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. Dije capítulo 1 y versículo 13, que acabamos de leer, y nadie me dice nada, está en el 12. Por eso procuro poner mi dedo ahí para que el aire no me lo cambie. Parece que están medio dormidos. Capítulo 1, versículo 3. 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De la majestad, se sentó al lado derecho del trono de Dios. Qué interesante. ¿Por qué Cristo se sentó? En circunstancias que Cristo tenía que estar de a pie. Cristo debe estar parado. En todas nuestras versiones dice, se sentó. ¿Y saben por qué se sentó? Porque en 3 ocasiones a los judíos se les ofreció el reino de los cielos. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepentido y convertido, por el reino de los cielos se ha acercado. Ningún judío quiso creer a Cristo. Pedro lo predicó, nadie creyó. Esteban, el último predicador que le ofrece el reino a los judíos, lo rechazaron. Así que Cristo, cuando cumplió la voluntad del Padre, sube al cielo en lugar de esperar de pie, se sienta, porque llegará el día en que el Padre le dirá al Señor Jesucristo, ahora baja a buscar a la iglesia. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, va a venir a la tierra, pero no va a tocar con sus pies la tierra, porque Él tiene un cuerpo glorificado. Y la tierra todavía está con pecado, con inmundicia de la humanidad. Porque la tierra ha sido contaminada, según la Biblia, por el hombre. Y extremadamente contaminada. Porque mucha sangre de miles de hombres ha contaminado la tierra, porque la sangre está con pecado. Lleva los genes del pecado. Así que Cristo no va a pararse en la tierra, va a estar en el aire y luego en un abrir y cerrar de ojos resucitarán los muertos en Cristo. Luego los que vivimos seremos transformados, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos y subiremos todos al cielo para estar con el Señor. Por eso Cristo se sentó. Capítulo 8, versículo 1 de Hebreos 8:1. Veamos lo que nos dice aquí el apóstol en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Así que Cristo se sentó al lado derecho de Dios en su trono, hasta que Dios le diga ahora. Porque Dios siempre trabaja a través de una fecha y una hora específica. Todo lo que Dios hace siempre es matemático. Como dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Pero cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. Dios siempre trabaja en una manera ordenada, específica y fija, sin dudar. Interesante aquello. Así que en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una y otra y otra y otra vez, Dios incluye en este libro a los judíos.
que Cristo es el Salvador, que Cristo un día se sentará en el trono de Dios y que el hombre tiene que creer para poder ser salvo. Es impresionante ver la persona de Jesucristo muchas veces en este libro llamado Hebreo, porque ellos rechazaron a Cristo, persiguieron a Cristo y clamaron para que Cristo fuese crucificado. Para concluir, entonces, Cristo nos invita a nosotros los creyentes a acercarnos al trono de la gracia de Dios. Él subió y tenía su trono. Cristo nos insta, nos invita a ir a Dios, al trono de Dios a través de la oración. Vamos capítulo 4, vamos a ver capítulo 4 de Hebreos, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. Miren, nos invita a acercarnos. ¿Y cómo debemos acercarnos? Confiados en Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos insta a que vayamos a Él. ¿Cómo lo puedo lograr? A través de la oración. Y Dios va a escuchar aquella oración. Cristo nos invita a que por medio de Él nosotros entremos no solamente al trono de la gracia, sino también al lugar santísimo. Capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Observemos aquí, Hebreos 10, 19. Dice la Escritura, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Noten que ahora el creyente tiene esa libertad de entrar al lugar santísimo. Sin embargo, cuando estuvieron aquí en la tierra, solo uno podía entrar al lugar santísimo, y ese era el sumo sacerdote. Y Cristo es el sumo sacerdote, que a través de su obra redentora abrió la cortina pesada que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Cristo la abrió y nosotros por fe vamos a entrar en ese lugar, en el lugar santísimo, dice la Escritura. Sigamos. Dije capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, Cristo es el camino, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso que su carne fue abierta en su costado, a través de su carne, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que Dios nos anima aquí abiertamente. ¿Por qué? Porque Él nos dio una salvación eterna. Una salvación eterna. Capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo nos salvó para siempre, o sea, eternamente. Fíjense cuántas veces hemos visto esto, que el Señor nos salva eternamente en este libro. Yo busqué unos pocos de muchos que aparecen en la Escritura, solo por hojear el libro, solo por hojearlo. Lo triste es para el hombre sin Cristo. Mi amigo, mi amiga, si tú no estás seguro de la salvación, lastimosamente la Biblia dice, y específicamente este libro de Hebreos dice que hay un castigo eterno, un juicio eterno. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 27.
A cada hombre sin Cristo le espera un juicio, pero será un juicio divino, un juicio que es de lo alto. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Viene un juicio para todo aquel que no creyó, para todo aquel que no obedeció, como dice el libro de Hebreos, no obedeció a la voluntad de Dios. Al hombre sin Cristo le espera un horrendo lugar. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 31. Observemos, 10:31. Observen que aquí está puesto con exclamación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todos los dioses fuera del Elohim de Jehová Dios son dioses muertos. Pero este Jehová Dios es un Dios vivo. ¿Y saben por qué dice horrenda cosa es caer en manos? ¿Por qué no dice horrenda cosa es caer a la voluntad de Dios, a Dios? Pero dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso viene en mi mente, lo que la historia dice y la escritura. En el pasado, hombres y mujeres, incluyendo hebreos, entregaban a su primer hijo a Moloch. Y ese dios su silueta era hecha de bronce. Y le metían fuego por atrás, como un horno para hacer pan amasado, como un horno de campo. Y ahí lanzaban a sus hijos vivos, porque aquel que entregaba a su primer hijo al dios Moloch iba a ser muy bendecido. Y miles de creyentes judíos en ese Moloch lanzaron sus primeros hijos. Y ellos veían ese dios así y le ponían aquí. Y yo he visto otros dibujos que tenía cuadrado, había una puerta y los lanzaban. Vivos, recién nacidos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ustedes pueden buscar a Moloch en la internet y van a instruirse y aprender varias cosas interesantes. Aquí la escritura enseña que el lugar que le espera a un hombre y una mujer sin Cristo es un lugar horrendo, terrible. El Apocalipsis dice que es un lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Pero no vamos a ir a esos libros porque le dije que iba a estar solo en Hebreos. Y en Hebreos solo podemos encontrar que el hombre puede ser salvo. Podemos encontrar la gracia de Dios, podemos encontrar la misericordia de Dios. Y aquel que obedece a Dios, como la Escritura dice, puede ser salvo. Y su salvación, la salvación que Dios da, es una salvación eterna. No es para un día ni dos, es de por vida. Ese es nuestro Dios. Eso es Jesucristo, como yo lo veo aquí en este hermoso libro de Hebreos que estamos pronto a terminarlo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos en este momento por la persona de Jesucristo. Hemos visto hoy día quién es Jesucristo a través del libro de Hebreos. Y encontramos, Padre, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo el que sufrió la cruz por todo lo que estamos aquí. Y también Cristo es quien se sentó a la diestra del trono de Dios una vez que terminó su obra aquí en la tierra. Yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros entendamos quién es Cristo y nuestra responsabilidad hacia Él. Cómo debemos someternos a su voluntad y obedecer a su palabra para vivir una vida digna de un hijo de Dios.
Padre, yo te ruego que tú obres en cada corazón y vida en este momento. Y que cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, podamos vivir la vida cristiana como la palabra, la Biblia nos enseña. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, nadie mirando. ¿Habrá un amigo o alguna amiga, alguna persona que no está seguro de ser una hija o un hijo de Dios? ¿Habrá alguien? ¿O algún creyente? Uno que ya es hijo de Dios y quiere decir: yo quiero que el Señor me use. Quiero obedecerle por todo lo que Él ha hecho por mí. Dios le bendiga. Puedo bajar la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias. 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 Padre bendito, tú has visto las manos alzadas de creyentes que en gratitud por lo que tú hiciste a través de Cristo y de lo que Cristo voluntariamente hizo por nosotros, que tú les bendigas sus vidas, sus familias, sus ministerios en la iglesia, sus trabajos, Padre, y que les prosperes, porque sabemos que no vendrán tiempos mejores para nuestro país. Ayúdanos, Padre, de ti la honra y la gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén.